Dios les bendiga. Las últimas semanas hemos estado hablando de varios temas relacionados. El primero fue el Dios en el que puedes confiar. El segundo, el Dios al que le importas tú. El tercero, al Dios al que debes temer. Y hoy hablaremos del Dios al que tienes que amar. Hay un problema con la palabra amor o amar. Todos creen que saben lo que es, pero muy pocos lo pueden expresar. Por ejemplo, no son pocos los que creen que el amor es y depende de los sentimientos, que no comprenden que el sentimiento es solo un elemento del amor, pero no es ni de cerca el más importante. Cuando hablamos del amor, el sentimiento debe estar gobernado por la razón. De otro modo, el sentimiento hará trizas la relación, destruirá el supuesto amor y todo se volverá confusión, caos y pérdida. Antes yo no entendía. Antes se hablaba mucho de los matrimonios arreglados y bueno, si hoy hablan de un matrimonio arreglado, eso es un escándalo. Pero cuando miramos atrás y investigamos, vamos a encontrar que muchos de esos matrimonios arreglados funcionaron, que esas familias perduraron, esas parejas perduraron hasta la muerte del uno del otro y que se fueron fieles en muchos casos. Y la razón por eso es porque ellos entendieron el amor. Ellos entendieron que el amor no era un sentimiento. Aprendieron a amarse el uno al otro. Ahora, nosotros tenemos que amar a Dios. No hay opción. No es si lo sentimos o no. Jesús lo dijo bien claro. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. Y yo insisto, no es si lo sientes o no. Tienes que amar a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que amas a Dios? Sepa que te conteste tú ahí mismo en tu mente. Espero que la respuesta sea sí. Sin embargo, aunque al final te voy a ayudar a reconocer si en verdad amas a Dios, la idea hoy es que hablemos acerca de 3 razones por las cuales tienes que amar a Dios. Empecemos. La primera es, tienes que amar a Dios porque es un mandamiento. Marcos 12:29-33 nos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, o sea, la persona que le había preguntado, contestó, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas es, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, hay un tema con los mandamientos. El tema es que generalmente los mandamientos se enseñan de manera incorrecta. Cuando le preguntas a cualquier persona cuál es el primer mandamiento, en la gran mayoría de los casos te contestará, amarás a Dios sobre todas las cosas, lo cual no está por ninguna parte en la Biblia. Quizás tenga algo de relación, pero no está por ninguna parte en toda la Biblia. Sin embargo, yo quiero que podamos ver la relación de este mandamiento con los 10 mandamientos. El primer mandamiento, realmente, los 10 mandamientos entran con una presentación cada uno, al igual que este es un principal mandamiento. La presentación de los 10 mandamientos es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Esto está en Éxodo capítulo 20. Puede tener su Biblia abierta en Éxodo capítulo 20. Y iremos viendo. El versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Lo primero que Dios hace es identificarse a sí mismo. Y es importante que nosotros entendamos que
debemos saber a quién es el Dios al que tenemos que amar. No es cualquier Dios. No es Buda, no es a Jehová. Jehová fue el que el que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Para nosotros los cristianos podría ser, como dice Colosenses 1:13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, sería yo soy Jehová tu Dios en el caso de nosotros cristianos, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, tenemos que, en ambos casos hay una, en el mandamiento principal dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y acá dice: yo soy Jehová tu Dios. En ambos casos tenemos la identificación de quién es el Dios que da el mandamiento. Y esto es importante nuevamente. Si no sabemos quién es el Dios al que estamos amando, entonces, ¿de qué sirve? Ahora, el primer mandamiento se corresponde con las primeras características del mandamiento principal. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás ningún Dios en tu corazón. No tendrás ningún amor más grande que amar a Dios. Cualquier cosa que tú ames más que a Dios se convierte automáticamente en tu Dios. Tu hijo, tu trabajo, tu universidad, tu carrera, lo que sea que tú pongas en tu corazón por encima de Dios se convierte automáticamente en Dios. Y Dios dice: no tendrás ningún Dios ajeno. Cualquier otra cosa es un Dios ajeno. Ninguno de esos dioses, porque es un Dios, ninguno de esos dioses te ha trasladado de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Ninguno de esos dioses sacó a Israel de Egipto, de la tierra de Israel, de casa de servidumbre. Solamente fue Jehová nuestro Dios. Entonces, no podemos tener ningún Dios en nuestro corazón. Nuestro principal amor en lo profundo de nuestro ser tiene que ser Dios. Me contaba mi hija de una vecina de ella, cristiana, una muchacha que ama a Dios con todo su corazón, y que bueno, su esposo no es cristiano, y que un día pues él llegó y le dijo: elige entre Dios y yo. Y ella dijo: por supuesto que a Dios. Ni siquiera lo pensó. Así debe ser nuestro amor a Dios. Si nuestros hijos o lo que sea, quien sea, quiere ponernos a escoger entre Dios y ellos, la respuesta tiene que ser siempre automáticamente. Si dudamos, ya hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema de que Dios no está en el lugar que corresponde. Y de nuevo, hay un solo Dios. Ahora, en el segundo mandamiento, de nuevo, un mandamiento que yo me imagino que por lo extenso que es, la mayoría de la gente nunca se lo aprende bien y por lo tanto no lo enseñan bien. El segundo mandamiento es: no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí ocurre algo que, por ejemplo, ¿cómo es que las personas quedan adorando estas imágenes? Bueno, nosotros tenemos el asunto de que, bueno, lo que pasa es que esto es la fe que siempre hemos creído, esto es lo que adoraba mi abuelito, lo que adoraba mi abuelita. Fui a un lugar y me hizo un milagro. Esto toca más que nada los sentimientos que tienen que ver con el alma, las emociones. Acá donde nosotros estamos, generalmente se dice a la gente, cuando nosotros pasamos y les predicamos y la gente quiere venir a la iglesia, les dice: te vas a cambiar de religión, y tocan de nuevo el asunto de la emoción. La gente empieza a tener dudas, empieza a tener miedo, y al final la decisión la cambian porque no quieren quedar mal con la gente. Primero, tienen un Dios ajeno delante de Dios, y segundo, tienen sus emociones comprometidas con las imágenes por causa de los demás. Pero dice:
que hay dos razones para no inclinarnos y para honrarla. Y me gusta mucho ese mandamiento porque la expresión honrarla, generalmente hablamos de que no debemos adorar imagen, y eso es cierto. Y generalmente se toma este mandamiento como si dijera que no las adorarás, pero no dice no las adorarás, dice no las honrarás. ¿Y qué es honrar? Bueno, honrar es, por ejemplo, cuando el que la está vistiendo la está honrando. Por ahí le preguntan, escuché hace años atrás a uno que decía, nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, pero es que venerarla también es honrarla, y es una violación al mandamiento. Entonces nosotros no debemos tener ningún sentimiento por ninguna imagen que nos lleve a inclinarnos a ellas ni a honrarlas. El tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y aquí me remito a Marcos 12:33. En Marcos 12:33, Jesús, el escriba interpreta lo que Jesús dijo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y él dice, bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Si usted se fija, él interpreta el asunto de amarlo con toda la mente y dice con todo el entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si usted no entiende quién es Dios, si usted no entiende el poder, el tamaño, la grandeza del nombre de Dios, usted va a tomar el nombre de Dios en vano. O sea, usted va a estar diciendo, ay, Dios mío, Diosito no sé qué, Diosito no sé cuándo. Pero no es Diosito, Él es Dios. Y el estar diciendo, ay, Dios mío, como si... No, el nombre de Dios, si se va a invocar, tiene que ser porque realmente se entiende quién es Él. Se entiende cuál es su nombre, la grandeza de su nombre. Cuando la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, cuando habla del nombre de Jesús, que su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Entonces nosotros tenemos que tener reverencia a la hora de pronunciar el nombre de Dios, de tener en nuestro corazón, no pronunciarlo descuidadamente como si no fuera nada. El último de los 4 mandamientos que vemos reflejados en la primera parte del mandamiento principal es guardarás el día de reposo. Y dice que amaremos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Dios tiene que ser el enfoque de nuestras fuerzas. Dios tiene que ser lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, tenemos que hacerlo para Dios. Pero el último mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos 3:4, que Jesús pregunta, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero los fariseos que estaban allí callaban. En Mateo 12:5
¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es importante que nosotros entendamos algo. El día de reposo no es un día para que hagamos lo que nosotros queremos, lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos parece más importante. No. El día de reposo es un día que se debe separar para honrar a Dios. No es un día para ir a la playa con mi familia. Aunque realmente no creo que haya realmente un pecado en ello. Pero no es un día para ir a la playa con mi familia. Es un día para ir a Dios. Lo mínimo del día de reposo es que uno lo separe para ir a la iglesia, para estar con Dios. Es importante que nosotros entendamos que dice con todas nuestras fuerzas. Mire que inclusive si se compara, estamos hablando de un día de reposo. Cuando nosotros descansamos el día de reposo, ese día estamos diciendo que nuestras fuerzas, que nuestra vida no depende de lo que nosotros somos o hacemos, sino que depende de Dios. Isaías 58:13 nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero mire la descripción del versículo 13. Primero, retraer del día de reposo el pie de hacer mi voluntad en el día santo de Jehová, y llamar ese día delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras. O sea, es un día para primero hacer lo que agrada a Dios. Y según les acabo de leer en Marcos 3:4, una de las cosas que agrada al Señor es que ese día hagamos bien. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Ese día es un día para hacer el bien al prójimo. Y en Mateo 12:5, ¿o no habéis en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Podemos ver otros versículos, pero aquí se concentra toda la idea. Es un día para hacer lo que agrada a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hablar a la gente de Cristo, para compartir quizás con la familia, para reunirnos en familia y recordar o hablar de las cosas de Dios, quizás recordar el mensaje del domingo, ayudar al vecino en cualquier cosa cualquier necesidad que el vecino tenga, etcétera, etcétera. Es un tiempo especial para Dios. Ahora bien, ya dijimos que tenemos que amar a Dios porque es un mandamiento. Ahora tenemos que amar a Dios, o tienes que amar a Dios porque se lo merece. Dios merece ser adorado primero porque Él es Dios y punto. Isaías 44:8 nos dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Este es solo uno de los versículos donde Dios dice: yo soy el único Dios. Solo hay un Dios y Dios merece ser amado. Merece ser amado porque Él simplemente te creó, te dio la vida y te dio la oportunidad de ser algo. Dios merece ser amado porque
te hizo una nueva criatura, una nueva creación. Si tú eres cristiano, si tú ya abriste tu corazón, si tú reconociste tus pecados y reconociste a Cristo como el único medio de Salvador, esto es lo que dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios te engendra, te hace nuevo, te hace renacer como una nueva creación, como una nueva criatura. Por eso Él merece ser amado. Él merece ser amado como Dios, porque te adoptó como hijo. Gálatas 4:5 nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. O sea, los que hemos recibido a Cristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y reconocido que somos pecadores y nos hemos arrepentido y hemos reconocido a Cristo, dice la palabra que hemos recibido la adopción de hijos. Yo recuerdo, a mí me gustó mucho, hay un predicador llamado Josh McDowell. Él tiene 3 hijos, 2 naturales y una adoptiva. Y dice Josh McDowell que un día sus 3 hijos estaban discutiendo quién era el favorito de los papás. Entonces él escuchó que la que es adoptiva les dijo: yo soy la más amada. Y los otros: sí, ¿por qué? Dice: bueno, miren, a ustedes vinieron porque vinieron, o sea, ellos no pudieron decidir nada, simplemente ustedes dieron, pero a mí ellos me escogieron. Yo quiero que sepa que usted ha sido escogido por Dios. Dios le escogió. No fue de que, no, Dios le escogió. Dice que desde antes de la fundación del mundo Dios lo eligió. Dios merece ser amado. Dios merece ser amado porque Él responde cuando nosotros lo necesitamos. Juan 16, del 26 al 27 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Él dice Primera de Pedro 3:12, que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está atento a sus oraciones. Dios merece ser amado porque Él nos disciplina para lo que es provechoso. Hebreos 12, del 5 al 11 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Entonces Dios realmente nos disciplina para que nosotros andemos y hagamos las cosas bien. Imagínense si Dios no nos disciplinara, y andaríamos haciendo pues cualquier cosa, errando de aquí para allá, pero Dios nos está protegiendo cuando nos disciplina. Tercero,
tienes que amar a Dios porque Él te amó primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque te amó, se despojó a sí mismo. Filipenses 2:5-7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él dejó su condición de Dios, su posición al lado del Padre, y se hizo un hombre como tú y como yo. Eso es desgradarse mucho. Y lo hizo porque nos amó. Porque nos amó, se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí señalar muerte de cruz era la muerte más terrible que cualquiera podía sufrir en aquel tiempo. También era la muerte más humillante que pudiera sufrir cualquier persona. Era hacerse maldito por causa de nosotros. Dice, porque te amó, sufrió por nosotros, porque te amó, sufrió por tus pecados. Isaías 53, del 3 al 5 dice, Isaías 53 describe de manera muy vívida los sufrimientos de Cristo. El versículo 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él sufrió por nosotros. Sufrió nuestros dolores, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si ahora tú tienes paz, es porque él sufrió en la cruz. Es porque él padeció por ti. Si no tienes paz, es porque no le has entregado a Cristo tu corazón, porque no te has entregado a él. Porque te amó, cargó nuestros pecados en la cruz. Isaías 53, de 6 a 7 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He escuchado a gente diciendo cosas como que cuando Jesús estaba orando y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú. Que Jesús le tenía miedo a los latigazos, que le tenía miedo a la crucifixión, que le tenía miedo a la corona de espinas y cosas como esa. Eso es no entender nada, eso es no comprender ni siquiera mínimamente quién era Jesús. Si nosotros miramos, dice que a Daniel lo metieron en el foso de los leones y él no estaba preocupado. A Ananías, Misael y Azarías lo metieron en el horno de fuego y ellos no estaban preocupados, no tuvieron miedo. Ahora Jesús le va a tener miedo a látigos y cosas. No, el asunto es este momento donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquier persona que haya tenido una relación cercana con otra, recientemente, cuando estábamos en el evangelismo, una muchacha de otra iglesia había perdido a su padre. Eso fue en estos días antes de la campaña. Y ella entendía bien que su papá
está con el Señor. Y ella no tenía ninguna de esas preocupaciones que la gente generalmente tiene. Pero su papá fue un hombre muy cercano a ella. Un hombre muy, muy amado, muy atento. Así que es una pérdida muy grande para ella. Y de vez en cuando ella no puede evitar llorar. Porque el dolor es grande. Independientemente de que ella sepa que está con Cristo y todo lo demás, ella no está sufriendo porque su papá se murió en sí, sino por la separación. Y aquí Cristo está cargando con todos nuestros pecados y en ese momento Él no siente la presencia del Padre. Los pecados, dice la Biblia que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados hicieron por un momento separación entre Cristo y el Padre. Él no podía percibir la presencia del Padre y por eso clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Fue un dolor muy grande. Y no importa cuán grande sea el dolor que nosotros sintamos porque hay una separación. No se puede comparar con esto. Además, hay una representación de lo que ese momento significa. El sacrificio por la paz era un cordero. Ese cordero se sacrificaba y se sacrificaba en holocausto. Un holocausto es cuando un sacrificio se consume hasta las cenizas. Esto es una representación de la ira de Dios que Cristo tuvo que soportar en la cruz por nosotros. Cristo no fue a la cruz sin saber lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar. Y aún así estuvo dispuesto a pasar ese dolor tan grande por cada uno de nosotros. Por eso Dios tiene que ser amado. Amar a Dios no es opcional para nadie. Todos tenemos que amar a Dios. El no hacerlo significa una eternidad separada de Dios. Una eternidad con dolor. Amar a Dios significa obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15, que ya leímos hace un rato. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, mire el énfasis, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el que dice que ama a Dios y no está obedeciendo sus mandamientos, en realidad o es un mentiroso o se está engañando a sí mismo. Primera de Juan 4:20 dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amar a Dios, el amar al prójimo es un reflejo del amar a Dios. Si una persona ama de verdad a Dios, ama al prójimo. Y no solamente el prójimo no es solamente el que me cae bien, no, el que me trata mal también lo tengo que amar. Precisamente es una mayor demostración de ese amor cuando yo amo a la persona que me trata mal, que me aborrece, que me desprecia. Esa es una mayor demostración de amor, de que realmente amo a Dios. Y es un reflejo de verdad de que Dios está en mi corazón. Amar a Dios no es una petición, no es una solicitud, es un mandamiento. Más allá del mandamiento mismo, Dios merece ser amado. Si no fuera así,
tú no estarías aquí. Dios merece ser amado por lo que es y por lo que hace por nosotros. Amar a Dios va más allá de simple merecimiento. Él nos dio ejemplo. Él nos amó primero. Él nos enseñó lo que es amar. Prueba de eso es lo que muchos celebran o conmemoran esta semana. Él dio. ¿Qué dio? Dio todo. No pienses solamente en la cruz. La cruz es la culminación de todo lo que ya venía dando, de todo lo que se había desprendido. Dios nos amó primero y quiere que nosotros amemos como Él lo hizo. La pregunta es si estás dispuesto a amar como Dios te amó.